Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar del corte que hay que hacer a la injusticia. Estas imágenes que vamos a ver marcan la predominancia que ha tenido el deseo de modificar, cambiar, ampliar la Corte Suprema de Justicia según los puntos de vista de cada uno de los proyectos. Muchísima gente acompañando el deseo de manifestarle a quienes están en la Corte Suprema de Justicia basta de impunidad, de comportarse como reyes en la Corte. Ha sido tremendo el comportamiento que han tenido durante estos años. A partir de la salida de Zaffaroni en adelante, la Corte Suprema ha sido una vergüenza, un deshonor para las instituciones republicanas. Ha tenido algunos fallos que son un bochorno frente a la historia, pero además han jugado abiertamente a favor de las corporaciones y contra el pueblo. Se han convertido en el poder político por encima del poder político. Han legislado cumpliendo las funciones que tiene que llevar a cabo el poder legislativo, naturalmente. Todo esto nos han hecho, además de ser una corte en buena medida designada por alguien que se fugó de la justicia. Pepín Rodríguez Simón es responsable del 50% de esta corte que da mucha vergüenza a la historia de la República. Por eso la marcha, la manifestación, desde temprano, miles de personas que fueron a recordarles a la corte que nos damos cuenta de todo lo que han hecho, cuánto han procedido en contra de cualquier ideal de justicia que exista. Esa justicia que tenemos en nuestro corazón, pero también la justicia que está en los códigos y la que está en la Constitución de la República, todos se lo han llevado por delante, siempre actuando a favor de las corporaciones, particularmente la mediática, pero también las corporaciones económicas, de la cual uno de sus integrantes, Rosenkrantz, uno de los designados por Pepín a través de Macri, ha sido el abogado de todas esas corporaciones, prácticamente de todas, por lo cual no podría opinar de ninguno de los diferendos que se presenten en la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que cuando se habla de esto aparecen voces en contra. Hoy vamos a tener muchísimo de lo que se opone a que las cosas en el país sean de una manera en la cual, por ejemplo, la justicia sea algo respetable y no esta vergüenza que íntimamente todos sentimos, incluso los sectores de la derecha, si es que tienen decoro y decencia, porque no cabe ningún tipo de dudas cuál es el comportamiento, el designio de esta Corte Suprema. Vamos a escuchar a uno de los que no quiere saber nada con cambio de número de la Corte, ni nada, porque por ahora está muy cómodo sirviendo al sistema. Es el doctor Luis Juez. Hace 10 días atrás se rompieron todas las reglas de juego acá en el Senado. La vicepresidenta, presidenta del Senado, tomó una decisión unilateral que modificó todos los compromisos asumidos. No hemos podido sostener los compromisos que asumimos el 9 de diciembre repartiendo mayorías y minorías, y hoy pretendemos tener un acuerdo para modificar el número de la Corte. Me parece una mentira, un despropósito. Modificar el número de la Corte me parece una mentira, un despropósito. Una agenda que no es la agenda de la gente. Hoy la gente no está preocupada por ese tema, así que no veo que nosotros podamos acompañar en una discusión que requiere claramente de otro clima, otro ambiente. Vamos a mostrarles a ustedes algunos datos que hacen a las necesidades de la lógica para que la Corte funcione de otra manera y tenga una integración diferente. Vamos a mostrarles las Cortes Supremas en el mundo. En Brasil, 11 ministros. En Colombia, 23 jueces divididos en 4 salas. Este es el procedimiento que más me gusta. Corte Suprema de 21 jueces en Chile, en 3 salas. ¿Por qué no en la Argentina? Porque en la Argentina con 4 los dominan mucho más fácil. En México, la Suprema Corte de 11 miembros. En Estados Unidos son 9. Es decir, en donde pongamos la mirada, España, el Tribunal Constitucional, 12 miembros divididos en 2 salas. El Tribunal Supremo, 5 presidentes de sala y 74 magistrados. ¿Es necesario decir algo más? Tiene muchísima razón cuando habla sobre la Corte Suprema de Justicia, Tati Almeida. Estoy pensando en la cantidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que los encajonan, juicios por delitos de lesa humanidad que los encajonan. Se están muriendo los genocidas impunes y nosotras, querida, también, lamentablemente, nos estamos muriendo sin poder lograr esa justicia. Algo más, veamos estas otras placas que nos hablan de constitución de las Cortes Supremas en el mundo. Es muy interesante, muy valioso. En Francia, la Corte de Casación, 6 salas con 120 consejeros. En Alemania, Tribunal Federal Constitucional con 16 miembros. Corte Constitucional en Bélgica, de 12 jueces. Otra más, vamos a Japón.
Corte Suprema, 15 jueces. India, Corte, un presidente y 25 jueces. En Canadá, Corte Suprema de 9 jueces. El doctor Raúl Zaffaroni hace mucho tiempo, cuando él integraba la Corte, incluso que pensaba en que eran necesarios más integrantes. Si, como dice Maximiliano Rusconi, en el 2018 fallaron en 5.700 casos, ninguna de las disciplinas tiene que ver con lo que ellos son como doctores en leyes de origen. Es decir, de eso no sabían nada. Y votaron, se pronunciaron 5.700 veces. Mentiras. En realidad, como no dan abasto por el trabajo que habría que llevar a cabo, lo hacen los secretarios, los asistentes. Esa es la justicia que tenemos en la Argentina, además del tipo político de justicia que nos hemos dado en función de esta integración bochornosa de la Corte de Pepín. Vamos a escuchar a Leopoldo Moró, que sí tiene, Leopoldo Moró tiene argumentos para decir que la Corte debe ampliarse. Ahora vamos con esas 3 consignas: remoción de los miembros de la Corte, ampliación del número de miembros de la Corte y consulta popular. Estos últimos 2 puntos ya están en discusión en el Senado. El proyecto de ampliación del número de miembros de la Corte incluso está en cabeza de varios senadores que ni siquiera forman parte del Frente de Todos, que por supuesto va a acompañar esa iniciativa, y el de la consulta popular fue presentado por el senador Pardini y mañana empieza la discusión en las respectivas comisiones también de este proyecto. En cambio, Gil Lavedra, un abogado del sistema, aboga por una justicia que le vamos a demostrar el disparate que está diciendo, pero él sabe que es un disparate. Inteligente, por supuesto, que es, y preparado también. Que la Corte, la justicia, tiene que ser autónoma políticamente. Vamos a escucharlo primero. Los poderes políticos tienen que tener un especial énfasis en defender la autonomía e independencia de la justicia. Lo que se ve es este embate permanente, esta degradación permanente, que se pone siempre bajo sospecha de que los jueces no actúan de acuerdo a la ley, no son independientes, etcétera. Que ha llevado a que la justicia tenga en este momento una crisis política importante. Pero ¿cómo no va a tener crisis de credibilidad si se hace en marcha para pedir la renuncia de jueces elegidos legítimamente y que han mostrado también su independencia? Porque no solamente la ha demostrado ahora, sino también con la administración anterior. Debe haber pocas personas tan rechazantes para quien les habla como Gil Lavedra. La historia de Gil Lavedra. Él representa a la AFIP, donde hay decenas de abogados para perseguir, por ejemplo, a los dueños de este canal. Él representa a la justicia de Santa Fe cuando hay... Imaginen ustedes cuántos abogados tiene la provincia de Santa Fe en diferentes que pueda tener con el gobierno nacional. Él es capaz de representar a Chile contra la Argentina. Vamos a ver este título, porque es importante conocer qué hay detrás de cada uno de estos personajes serviles del sistema. Una celebridad de la UCR va a defender a la minera chilena acusada de tirar basura en San Juan. Es Ricardo Gil Lavedra, ex camarista federal en el histórico juicio a la Junta. Le ha sacado un provecho al haber estado por circunstancias que se dieron en aquel momento en ese lugar. ¿Hay algo más sobre esta celebridad que defendió a los chilenos cuando había un diferendo con la Argentina? Bueno, podemos ampliarlo naturalmente, porque esta es una historia bien conocida, por cierto. Ese es Gil Lavedra. Ahora vamos a ver la respuesta que se le puede dar a Gil Lavedra sobre la autonomía que tiene que tener la justicia. Recuerden que la mitad de esta justicia fue elegida a dedo por Macri, pero con designaciones que realizó realmente Pepín Rodríguez el Fugado. Esta es la corte de Pepín, la que dice Gil Lavedra, casi tomándonos el pelo, que tiene que tener autonomía política. Piensen ustedes cuál es la autonomía política de los bribones que están a cargo de la justicia en la Corte. Escuchemos esto. ¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar 2 miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Fue una propuesta del Pepín, equipo. Sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí, en su momento. Del equipo. Sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí, en su momento. ¿No fue una burrada? No era ilegal, pero no correspondía, por eso al final lo mandamos a aprobación del Congreso de la Nación. Más que una burrada, era una jugada muy certera del sistema, una jugada definitiva. Tener a estos personajes en la Corte Suprema son intrusos de
moralmente considerados de la justicia. Así que era una decisión sumamente acertada para la injusticia, para los intereses políticos, para los intereses mediáticos. Eso va de suyo. A propósito de Pepín, ¿qué sabemos de Pepín? Hay que recordar que el hombre que designó el 50% de la actual Corte Suprema está prófugo. La justicia uruguaya rechazó el pedido de asilo político. La justicia de Uruguay le negó la calificación de refugiado político. ¿Qué va a hacer ahora Pepín? Bueno, tendrá que negociarlo con las autoridades independientes y autónomas de la justicia de la Argentina, eso que reclama Gil Lavedra para que estemos muriendo de risa. Cuando hablamos de la Corte, siempre tenemos que pensar que es la última instancia en el diferendo natural que se produce entre el pueblo representado por el poder político y el poder real de las corporaciones. Bueno, vean ustedes esto que dice Gustavo López con relación a cómo cajonean no solamente aquellas leyes y aquellas decisiones que tienen que ver con los genocidas, también cajonean todo lo que se refiere a los intereses de las corporaciones. A la corporación mediática, dueña además de Telecom, etcétera, le interesa que la Corte Suprema no emita un fallo sobre una cautelar. No pueden hacer eso, no es porque sean inútiles, es porque son unos vendidos, es porque son unos sinvergüenzas. Y entonces mantienen la cautelar que ¿qué le permite a Clarín? Robarlo a usted. ¿Cuánto le ha robado? 59, 58 mil millones de pesos por parte baja. Ya le he dicho que el cálculo, en realidad, con quienes yo me había asesorado, estaba por encima de eso. Pero para ser bien prudentes, digamos que esto es lo que le ha robado a su bolsillo ese grupo. ¿Autorizado por quién? Autorizado por la Corte Suprema. ¿De qué manera? No atendiendo una cautelar que es con la que se defiende Clarín del poder político que le dijo, mira, hay pandemia, no podemos matar a la gente, no podemos proceder de la manera tan ambiciosa con la que ustedes quieren llevar adelante las tarifas. A mí no me importa nada. Ustedes dicen el 5% del poder político a nombre del pueblo, yo, corporación, digo el 20%, y después, en junio, te meto otro 20%. Y cuando llega el momento donde podía aumentar el 20%, aumenté el 80%, 4 veces más. Y entonces, además de ganar, como hubiera ganado con el 5%, hubiera ganado 10 o 15 mil millones de pesos, estoy ganando la plata que a mí me da un poco de satisfacción y de provecho. Escúchelo a Gustavo López, gran luchador, vicepresidente de ENACOM. Vamos a llevar 1 año y medio en donde la justicia suspende el decreto que regula los precios y esto permite a las empresas cobrar lo que ellos quieran. Y entonces, cuando yo digo que el problema no es solo político, sino de la vida cotidiana, es que hay una diferencia de un 50% en los aumentos que nosotros autorizamos a los aumentos que las empresas han aplicado y que esto, gracias a la justicia, lo pagamos todos nosotros de nuestro bolsillo. Y no es que declararon inconstitucional el decreto. Mientras lo estudian, suspenden la aplicación de un decreto. Lo que queremos hacer es manifestarnos, repudiar a la Corte, decir que hay que cambiarla, que renuncie, que le hagan juicio político. Bien, esto es lo que Gustavo López dice y no puede discutirse su razón. Mire cuánto le ha robado, por ejemplo, Cablevisión. Aumentó 80% contra el 18% autorizado. 4 veces más, porque la corporación tiene a la Corte Suprema. Cuando Gil Lavedra dice tiene que tener autonomía política, él sabe perfectamente que no existe nada menos autónomo frente a las corporaciones que la justicia en general, y muchísimo más todavía la Corte Suprema. Mire, esto último antes de la pausa, porque después vamos a tener para decirles a los integrantes del gobierno que tienen enfrentamientos cómo se los devoran los de afuera. Pero permítame cerrar el tema referido a la justicia de esta manera. Esta noticia que destacamos, la deuda del correo argentino. Macri logró frenar, Gil Lavedra, la quiebra hasta que se expida la Corte. Eso pasa, Gil Lavedra, destacada figura del radicalismo, como decía la noticia que habíamos leído. Lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El expediente lleva más de 20 años y la Corte no tiene plazos, Gil Lavedra. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos verán ustedes cómo los de afuera se devoran a los que tendrían que pensar cómo evitarlo. Y la forma de evitarlo es gobernar ampliamente, pensando en la gente y no dándole ventajas a esa derecha que representan algunos de los tipejos que hemos mencionado en este primer tramo de nuestro programa. Ya venimos. Que el frente de gobierno sea unido, esa debería ser la ley primera, porque si no, los devoran los de afuera.
Esto es algo que está ocurriendo en materia política. Dicen que la creación inteligente y generosa, sin ningún tipo de dudas, de Cristina Fernández de Kirchner está a los altos, que hay peleas, que hay enfrentamientos. Uno quiere avisarles lo que por supuesto ellos saben perfectamente. Están trabajando para que se los devoren los de afuera, aquellos que desde la derecha pretenden, desde el poder real, manejar absolutamente todo el país. Eso de la derecha lo dijo muy bien García Linera en una charla con Mario Weinfeld y con Juan Manuel Carr. Esto es valioso, tomemos nota como punto de partida. ¿A qué queremos decir? Que si siguen así, los devoran los de afuera. El miedo que tengo es que quien dé incertidumbre a la gente sean las posiciones conservadoras y derechistas que van creciendo en el mundo y en el continente, y no sea el progresismo. Reformas de una u otra manera, nuevas medidas en lo económico, en lo político, en lo social, reinventar la épica de hacia dónde queremos ir, reinventar los cortes hacia las élites más poderosas para redistribuir la riqueza. ¿Que eso va a generar desestabilización del centro? Sí, pero si no lo hacemos, la derecha va a imponer su principio de certidumbre, de orden y de cambio. Esto es lo que dice García Linera, la derecha que se lleva todo por delante, que está de moda el fascismo. De verdad que no le está yendo mal a todo fascista en cualquier parte del mundo donde pongamos la mirada. Por consiguiente, ayudarlos, debilitarse, cruzar espadas permanentemente, no parece que sea bueno. Más allá de que las luchas son a veces entre los principios, que eso sí, son innegociables, y el posibilismo que tantas veces es mencionado en materia de manejo de un país, por ejemplo. Vamos a mostrarles a ustedes quiénes son esos de afuera que se devoran todo, como se lo devoraron en la democracia de Brasil a todo lo bueno que podía ser Lula. Mire quién lo devoró. Apareció el hijo de Bolsonaro. ¿A saludar a quién? A Milei. Esa es la gente de afuera. Esos son los que se pueden quedar con todo perfectamente, igual que Bolsonaro. Por eso viene Bolsonaro chico a verlo a Milei. Que estoy mirando de similitud de Argentina con Brasil y que yo creo que hay una chance muy grande de Javier Milei de que sea usted el próximo presidente de Argentina. Es que lo que está se pasando en Argentina es el mismo que se pasó en Brasil. Hay una crisis económica, hay problemas de corrupciones. Por ejemplo, Cristina Kirchner, hasta involucración con el asesinato de Alberto Nisman, hay la sospecha. Es un caso muy mal explicado. Y hay otra, es la Internet, la posibilidad de que las personas tengan sus propias opiniones. Y esos tres factores son los factores que permiten. Este es el personaje en cuestión que se asocia a la figura de Milei, naturalmente simpatiza con él y es la cosa más lógica del mundo. Recordemos un poquitito, nada más, en 20 segundos, algo de este Bolsonaro. Lo van a ver ahora tirándole con una escopeta a esos globos que son los que dicen, si el baby shower, en eso él juega con una escopeta. Siempre anda armado. Ni de esto sale incólume el personaje. Pero los que de afuera se devoran todo son los grandes beneficiados por un sistema bien a la derecha, bien capitalista, porque ahí están los clientes, por ejemplo, de Melconian. ¿Él para quién va a trabajar? Va a trabajar para el pueblo. ¿Está su clientela acaso los que vienen a su estudio, esos a los que les vende promesas de lo que va a pasar, porque nunca acierta en lo que va a suceder? Van a ser en el Gran Buenos Aires, están en Quilmes sus escritorios, en San Martín, en 3 de febrero, ¿dónde? No, está atendiendo a los reyes de la economía. Para ellos trabaja siempre. Y entonces, una de las tareas que tiene es que si hay un gobierno de corte popular, como pretendemos que sea este, hay que devastarlo, hay que triturarlo. Y él trabaja muy bien en ese sentido. Al 2023. No, este no es un fondo monetario de pechuguita con puré de calabaza, porque le pasó la pandemia, porque sabe que este gobierno no va a resolver nada y porque está esperando otra administración para ver cómo empalma su préstamo. Y la nueva administración tendrá que tener toda la cuestión de la deuda en la cabeza. No es solo lo del fondo, es lo de los bonistas, es la deuda en pesos que este gobierno ha incrementado sideralmente, es la deuda del Banco Central.
sonamos. El tipo anda con bonos en el bolsillo. Este es de los que tiene bonos propios y bonos de sus clientes. Este litigó contra el país, estaba del lado de los buitres claramente porque tenía que cobrar también. Debe pensar que si no le pagan a los buitres ahí tendrá algún perjuicio, ya sea de sus clientes o a título personal. Está tan enfático con lo de la deuda y con el Fondo Monetario y con cambiar el gobierno, con tirarlo a la marchanta, lo que ha decidido la gente, lo que ha decidido el pueblo, sin tener en cuenta, por supuesto, que venimos de ellos y que venimos de una pandemia y que el mundo está en guerra. No le interesa nada. Él trabaja para lo que trabaja. Es un buen operario de un sistema mafioso. Naturalmente, tiene que decir lo que acabamos de escuchar. Otro de los que desde afuera te devora si siguen dando ventajas es un muchacho que se llama Tetaz, una gran creación de los medios, que para su sorpresa, seguramente cuando se mira al espejo dice, ¿yo diputado? Bueno, así están las cosas. ¿En qué situación te imaginás a Alberto Fernández en diciembre del 2023? En una hilacha, colgando de una hilacha. Alberto Fernández en diciembre del 2023. En una hilacha, colgando de una hilacha. Colgando de una hilacha. Sí. ¿Y a Cristina? Sí, va a llegar con lo justo, espero que llegue con lo justo, ¿no? O sea, espero que llegue, mejor dicho, punto, pero va a llegar con lo justo. Y a Cristina la veo como una de las líderes del espacio de oposición, a partir de ese momento. Bien. Te devoran los de afuera, de verdad, ¿eh? Nosotros lo queremos plantear casi con una sonrisa para no dramatizar, como inevitablemente a veces parece que es necesario con las cosas que suceden en la Argentina. Te devoran los de afuera. Grobo Copattel, un gran jugador de quienes venden al mundo la soja y quienes, naturalmente, el pan de los argentinos es una cosa bastante incómoda, porque lo que importa es el pan de los ingleses o de los que fuere, de los asiáticos, porque lo pagan mucho más caro. Entonces, ¿qué va a comer el señor Juan García en el conurbano? Tiene que entender Juan García. Nosotros hacemos mucho dinero y después eso se derrama al país. No en pan, no en carne, no en alimentos, pero algo se derrama, qué sé yo. Derramamos la visión de 4x4, de todo lo que nos compramos, de todo lo que vivimos. Grobo Copattel dice que las offshore, mire cuál es el razonamiento, es una manera legal de no pagar impuestos. Es decir, puede ser legal no pagar impuestos. Es el dinero ilícito y otra cosa es el dinero lícito. Dejemos de lado el ilícito que requiere el tratamiento judicial que tiene que tener. Generalmente una cuenta offshore es una guarida fiscal para ocultarle al fisco, ocultarle a los socios. No necesariamente, Daniel. Una cuenta offshore puede ser una forma que tienen los empresarios en Argentina y en el mundo de buscar la forma de pagar menos impuestos dentro del marco de la ley. Una cuenta offshore puede ser una forma que tienen los empresarios en Argentina y en el mundo de buscar la forma de pagar menos impuestos dentro del marco de la ley. Y eso también es, y yo creo que es la mayoría de los casos. El hecho de la fuga de capitales es un hecho amplio, que no significa solamente que los empresarios saquen dinero afuera del país, sino también la fuga de capitales es meter dinero debajo del colchón. Sí, claro. Pero no es lo mismo la parejita, Gustavo, que está ahorrando para el departamentito de 2 ambientes, que el que pone 100 palos en Bahamas. Pero psicológicamente es lo mismo. Los dólares argentinos en el exterior, esta es la cifra. ¿Podemos poner otra vez la foto de Tonietti? Porque la cara que le pone a Grobo Copattel es propia del reportaje. Seguramente esta es una foto anterior, pero venía perfecto para juzgar, evaluar lo que estaba diciendo este señor Grobo Copattel sobre la manera legal de no pagar impuestos. Por favor, pásenos el dato. Está la fotografía, pero es a la pasada nada más con nuestro saludo para Daniel.
Vamos a ver, ahí está. Bueno, mientras hablaba con Patel, esta es la cara perfecta, venía como si en ese momento lo estuvieran fotografiando. Así hay que mirarlos, están mintiendo, uno se da cuenta, o están diciendo en este caso una verdad de cómo proceden porque no se dan cuenta. Es muy bueno el valor de la nota. Ahí está así, dólares argentinos en el exterior, esa es la cifra. Dólares en el exterior declarados, 69.000 millones. Los que están afuera son 417.000 millones. El PBI de la Argentina es 400.000 millones, o sea que más de un PBI está afuera. Ellos se robaron un PBI. No aquellos que fueron acusados y a los que nunca les encontraron un centavo cuando buscaban las offshore tan legales como dice Gorboco-Patel, o como decían los Aguirre cuando no tuvieron más remedio que reconocer que estaban metidos en aquello porque ya se había lanzado el tal Alconadamón a decirlo y entonces no había otro camino que reconocerlo. Y entonces trabajaron para que no fuera tan malo tener las famosas offshore. Te devoran los de afuera. Y hay quienes ayudan a que te devoren los de afuera. Por ejemplo, Susana Jiménez dice en este audio una cosa muy significativa para que ayude, colabore con principios como los que acabamos de escuchar exhibía Gorboco-Patel. Pero es que acá es distinto, la gente cree que puede avasallar así a todo el mundo. Eso es una pena, porque en todos los países, cuando te ven con un auto divino, que si yo te dicen enjoy, qué lindo auto. Es más, te dicen cómo hiciste, y lo hacen, y llegan. Sí, claro, lógico, lógico. Pero no existe esa cosa de envidia, yo creo que es un poco europeo. Yo creo que hay una no sé si viene de Italia o de España, pero eran un poco así, y bueno, y ahora está superado 1000 por 1000 de lo que era, ¿no? Ahora porque le han llenado la cabeza contra la gente. El único país que está mal ser rico y trabajar y sin ganar guita es la Argentina, no lo toleran. No me parece que sea así. Cuando pasa un auto lindo, bueno, uno lo puede envidiar de pronto. El problema son los autos escondidos en los pajonales, Susana. Los autos que se esconden. Esos son aquellos con los que tiene problema la gente. Usted entiende perfectamente de qué le estoy hablando. Pero sigamos con los que te devoran desde afuera. Bullrich trabaja para que el Estado sea bien pequeñito, para que el Estado le dé el lugar a los privados. Miren ustedes, relaciona un Estado al que ella le quitaría 8 ministerios, incluido el de salud y de educación, para que pasen a ser actividades privadas. Vas a tener como 1 millón de ministerios para cerrar también. ¿Cuántos ministerios vas a tener, Porque Patricia? ¿cuántos ministerios? La verdad que ya Mauricio los bajó. Para 8, a ver, 8 ministerios. ¿Cómo es, Patricia? 8 ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? Salud, 22, salud, 22, el ministerio, mirá, 22, salud, el ministerio. 23, claro. Salud, el ministerio. 8, porque yo pienso que muchas cosas hay que las tiene que dejar de hacer el Estado y tienen que ser públicas, privadas. ¿Cuáles, por ejemplo, Patricia? Por ejemplo, a ver, la salud en la Argentina, el Ministerio de Salud hace casi nada. Vos tenés que administrar obras sociales, prepagas, un sistema de salud que ya no es como antes. La educación la tienen las provincias. Hay que armar un sistema federal real de conducción de la educación, no un consejo federal cada tanto y un ministerio que no se ocupa de nada. ¿Alguien se dará cuenta que están trabajando para que Bullrich sea una candidata a presidenta? Imagínense un mundo, un país, una aldea global a cargo de Bullrich. Bueno, se está trabajando como para que sea Bullrich, sea Milei, sea Macri, alguno de ellos presidente de la República. Por ahora la colaboración es enorme, se está dando una ventaja interesante para que las cosas deriven hacia esa insólita e increíble posibilidad. Una mujer que dice basta de Ministerio de Salud, basta de Ministerio de Educación si no hacen nada. ¿Para qué los queremos? 8 ministerios voy a sacar por lo menos. De pronto son más. Te devoran los de afuera. Mire cómo devoran los de afuera, por ejemplo, aspectos de la economía. ¿Usted cree que a un pobre, alguien del conurbano, le conviene una economía dolarizada? Andar con una monedita de 10 centavos de dólar como todo recurso porque sería lo que le queda. Bueno, hay quienes ya están hablando de dolarizar la economía. Tiene a Milei, el Kun Agüero como ciudadano tiene derecho a pensarlo, pero no va a ser, creo, diputado o senador.
va a ser simplemente un ciudadano, pero Milei y Cobos, por ejemplo, tomemos el solo ejemplo de Cobos, piensan eso, hay que dolarizar la economía. Soy uno de esa idea y lo he hablado con varios economistas. ¿Sabes lo que me dicen todos? El problema es que perdés competitividad. No tenemos moneda hoy. Todo se va en dólar. La construcción sube por el dólar, los autos suben por el dólar. Lo único que no sube por los dólares son los salarios y las jubilaciones. Algo hay que hacer, pero durable en el tiempo. Lo hizo Ecuador con asesoramiento Caballo. Yo no descarto que se estudie el tema, porque me parece que ya hemos probado tantas cosas. Bien, así estamos. Se animó a mencionar a Caballo, además, ahí a la pasada, porque los medios lo están poniendo otra vez, lo exhiben a Caballo, lo pasean y dentro de poco no faltará el que quiera hacerle una estatua, qué sé yo, frente al Banco Central, una cosa por el estilo, en el Wall Street de la ciudad. Hablemos de las inversiones. ¿Cómo nos devoran los de afuera? ¿Cómo se llevan todo por delante? Bueno, con las mentiras. ¿Cuál es la mentira? Cuando hay un gobierno neoliberal, llueven las inversiones. Pero cuando hay un gobierno de corte popular, nadie invierte. No es así, porque se gana más con los gobiernos populares. Y está demostrado, hubo mucho más inversiones en el tiempo Kirchner, hasta el 2015, que las que hubo en 1990, lo dicen los números, en la década del 90, en toda la década. Hay más inversiones ahora que cuando estaba Macri en el gobierno, aunque Macri, por supuesto, mintió para llegar a la presidencia, mintió en el comienzo de la misma, seguía mintiendo en 2017 y en 2018. El país ahora que está empezando a arrancar, que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. Bueno, vea usted ahora las inversiones, comparemos y se va a dar cuenta que es una falsedad de los diarios, de los que trabajan el sistema, de los que quieren autonomía para la justicia tipo Gil Lavedra. Toda esa gente piensa que, o dice, no lo puede pensar porque los números le demuestran lo contrario, que las inversiones vienen cuando está, por ejemplo, Macri. Ya ve lo que pasó en los tiempos de Macri. Bueno, la lluvia de inversiones, dice el Destape, el saludo de siempre a Roberto Navarro y toda su gente, supera a la del macrismo, pero no derrama al consumo. Esto es un drama. Es decir, la lluvia de inversiones supera a lo de los tiempos de Macri, pero todavía falta la distribución. Y esto me parece que es el pecado más grave que se puede cometer. Si no se distribuye, no luce. También se crecía, aunque no en inversiones, en los 90. También hubo crecimiento, pero no repartieron nada y la gente se les murió de hambre y ya sabemos cómo terminó esa historia. Acompáñanos ahora con estas noticias que tienen que ver también con inversiones, que son positivas, que son interesantes. Adidas, Puma, Fila y Checky van a producir sus prendas en Catamarca. Esto es invertir, generar trabajo. Una de las plantas, 400 puestos de trabajo. El dueño de Checky, si bien hizo un convenio de Faison, se dirá, adelantó que abrirá su propia planta en pocos meses. Esto lo dice la gente de BAE. Otra noticia que tiene que ver con inversiones, Volkswagen invertirá, esto es de ahora, 250 millones de dólares en Argentina y va a contratar 400 empleados. Generación de trabajo y además inversiones. Y esto es más que en aquella época. Mire, este tuit es muy interesante, por lo que va a venir a continuación en nuestro programa. De Guillermo Meredís. Unos 16.000 kilómetros separan a la Argentina de la India. Pero son cada vez más las empresas que a partir de su creatividad y la calidad de sus productos acortan esa distancia. En 2021 subió un 22% la cantidad de pymes argentinas que exportaron a ese gigante asiático. Quiero decirles que tenemos en línea a Fernando Duclos, más conocido como Periodistán en la Argentina, en el mundo de las redes. Fernando, te saludo con mucho gusto. ¿Dónde estás en la India? Un abrazo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Una gran alegría escucharte, hablar con vos. Efectivamente, estamos en este momento a 16.000 kilómetros de distancia y yo en algún punto estoy en el futuro, porque son las 4 de la mañana ya acá en India, por eso la oscuridad, pero bueno, me encanta poder estar hablando con vos y efectivamente es como dijiste, el tuit que leíste recién, es cada vez más importante el comercio entre Argentina
e India, gracias al financiamiento de CEPIME. Tal vez mucha gente no sabe dónde queda India, ni siquiera, nunca lo escuchó, o lo escuchó pero no sabe mucho, qué sé yo, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi. Lo cierto es que no sabemos mucho de la economía de este gigante del mundo que ya hoy es una de las 3 más grandes economías de todo el planeta, con China y con Estados Unidos, y que tiene una población de 1.400 millones de personas que tienen muchas ganas de consumir, que además comen, obviamente, todos los días. Imagínense todo lo que Argentina le puede llegar a dar a India si se abre este mercado que se está abriendo un montón en el último tiempo. Si uno mira las cifras de hace 10 años, el comercio Argentina-India era casi nulo. Hoy es el 4º más importante para la Argentina en términos de lo que vendemos. Así que imagínense y pensemos en la grandísima y buena noticia que es que se abre este mercado gigantesco, ¿no? Más que interesante. India era parte del boom, de la explosión económica, hasta que vino todo esto de la pandemia, etcétera, y los condenó, pero estaba encaminada a convertirse económicamente en algo muy, pero muy interesante. No sé si usar la palabra potencia, pero iba a ser... Estaba en camino de ser mucho más de lo que siempre pensamos de la India como país tremendamente pobre. Y hay 1.400 millones de habitantes. Imaginen ustedes lo que allí se puede hacer y lo que efectivamente decís, lo que allí se puede vender. Y además tendríamos un embajador del corazón de la Argentina en la India como es Diego, Diego Armando Maradona. Yo voy a mostrar, no vas a poder verlo. Mientras tanto, le pido a Fernando Pardiñas y a Anabela Sánchez, esto es Maradona en un lugar que se llama Canur. Vean ustedes lo que generaba Diego. Ahí está dándole amor a los indios y estos dándole a Diego algo que ahora van a ver cuando nos describa un poco Fernando Duclos, lo que les vamos a mostrar, qué significa Diego ahí en la India. Ahí está el saludo. Bueno, él estuvo en un hotel. Contanos, Fernando Duclos, ¿qué pasa con ese hotel? Mientras tanto, yo voy a mostrar imágenes aquí. Bueno, Diego cuando fue a la India fue a un estado que se llama Kerala, que es en el sur del país y que son realmente fanáticos del fútbol, pero más que fanáticos del fútbol, fanáticos de Argentina. Cuando yo estuve ahora en Kerala y decía que era argentino, directamente por poco me besaban los pies. Son realmente fanáticos y cuando Diego fue en 2012, generó todo lo que se vio ahí recién en el video y él se alojó en un hotel muy normal, muy común, no un hotel 5 estrellas, porque estamos hablando de una ciudad chica, de un departamento del sur de India que no tiene tampoco tanta infraestructura. El hotel se llama Blue Nile, el Nilo Azul, un hotel 3 estrellas, la verdad que un hotel normal. Bueno, Diego estuvo en ese lugar y cuando Diego se fue, el propietario del hotel dijo, no, yo amo muchísimo a Maradona, no puedo creer que Diego se alojó acá en esta misma habitación y creó un museo en una habitación del hotel que creo que se está viendo, que todavía hoy sigue abierta al público. Es la habitación 309. ¿Qué hice yo? Bueno, llegué a este lugar especialmente para ver esa habitación en donde Diego se hospedó, que hoy fue convertida en un museo. Imagínate, Víctor Hugo, las sábanas, este hombre guardó... Las sábanas están como las dejó Diego la última noche, la última mañana que se levantó allí. Bueno, están, a ver, hay encuadrados justamente, imagino que disecados para que no se pudran y para que no tengan olor, esqueletos del pescado que comió Diego ese día. Hay un cenicero con cenizas que es lo que Maradona fumó ese día, un habano, está el menú que se usó, bueno, la afeitadora que usó, el perfume que se puso, absolutamente todo lo que Maradona usó mientras estuvo en la ciudad de Canur, ahí llevándole alegría a la gente. 50.000 personas fueron al estadio, lo fueron a recibir, obviamente con muchos honores, y esa habitación quedó exactamente como Maradona la dejó y quedó convertido en el Museo de Maradona en un hotel en Canur. Estamos hablando de 16.000 kilómetros que separan Argentina de la India, y ni siquiera estamos hablando de Nueva Delhi, de la capital. Estamos hablando de casi que un pueblo, porque cuando hablamos de India, decir que una ciudad tiene 1 millón de habitantes es casi decir que es un pueblo. Bueno, Maradona estuvo ahí y el propietario del hotel se quedó con tanta alegría y tanto orgullo que dejó el cuarto tal cual
con todo lo que usó Maradona, y yo estuve ahí y la verdad que es una energía increíble, ¿no? No podía creer lo que veía, tampoco puedo creer ahora estar contándotelo a vos, que obviamente sos una persona importantísima en la vida y en la historia de Maradona. Fíjate lo que despertaba el Diego, incluso en lugares tan lejanos y de los que nosotros no tenemos ni noticia. Fernando, ha sido muy generoso de tu parte porque el pretexto era hablar de las inversiones, pero secretamente teníamos ganas de que nos contaras todo esto porque es muy emocionante. Te damos un abrazo cuando estés por acá, no dejes de conectarte para contarnos más cosas. Muchas gracias. Un abrazo grande. A propósito de Maradona, ustedes ven esto y dicen, pero qué locura, ¿cómo puede ser? Es así. Donde uno va por el mundo, se encuentra con... Estuve en Cuba la semana pasada. Apareció un muchacho, se levantó el pantalón y miren lo que me mostró. El relato del gol tatuado. Hay muchísimos, muchos casos, pero ahí está. Todo lo que es el relato del gol tatuado en la pierna de ese muchacho. Fue el día de un homenaje a Diego en el cual en la Quinta Avenida y calle 60 mostraron, incorporaron al acervo deportivo y cultural de La Habana un campus que lleva el nombre de Diego Armando Maradona. Le vamos a mostrar algunos pasajes de las imágenes porque esto fue una creación del embajador argentino Luis Ilarregui, su esposa Adela Segarra. Bueno, ahí está lo que en la pantalla aparecía. Hay un reportaje hecho por Diego a Fidel Castro que es imperdible, con mucha emoción. La verdad es que debe haber sido de los momentos más emocionantes en los cuales tuve que dirigirme a la gente. Ahí está el embajador cuando estábamos hablando de todo esto. Apareció Javier Sotomayor, el más grande ídolo del atletismo que yo haya tenido en mi vida. Y fue también de las satisfacciones personales más excepcionales. Bueno, la locura va por todos lados. ¿Quiere ver una escalera acá en Río Gallegos que tiene el relato del gol escalón por escalón? Hay gente que efectivamente no está bien o están demasiado bien. Porque es muy lindo permitirse, más allá, olvídese de quien le habla en esto, todo tiene que ver con el amor y con la gratitud por Diego Armando Maradona. Ese Diego, que cuando se habla, por ejemplo, del Mundial de Qatar, no tenemos que olvidar que hay un Diego, el amado, el querido, el tan buena persona como yo pude corroborar, fue tan generoso con toda la gente, sobre todo tratándose de los trabajadores, pero un peleador que siempre peleó contra la FIFA, que denunció la corrupción que años después se conoció. En Brasil, en De Zurda, lo hacía. Mire ahora este tuit. Cuando él advertía, Maradona denunció a la FIFA por coimas en la asignación de Qatar como sede mundialista 2022. Lo decía Diego, por supuesto. Después iba al estadio a ver un partido del Campeonato del Mundo y no tenía ni dónde sentarse, lo abandonaban a su suerte. Esto de jugar contra ciertos poderes a Diego le costó naturalmente muy caro siempre. Mire lo que cuenta con relación a Qatar el diario The Guardian. Vamos a esta noticia que parte el corazón. 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en Qatar desde que se concedió la Copa del Mundo. Más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka han muerto en Qatar desde que ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo hace 10 años. Lo cuenta el diario The Guardian. ¿Qué dice Infantino sobre el trabajo en el que murieron 6.500 personas? Infantino es el presidente de la FIFA. Escuche Infantino y piense qué diría Diego ahora de Infantino. Persons who died. Three is three too many, but it's three. It's But not three is not 3,000. 6,000. It's so not yes. 6,000 exactly. Now 6,000 might have died in other works and so on, and of course FIFA is not, the police of the world or responsible for everything that happens around the world. But thanks to FIFA, thanks to football, we have been able to address the status of all the 1.5 million workers working in Qatar. When you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity. Pride. And pride. It's not charity. You don't make charity. You don't give something to somebody and say, okay, stay where you are,
I give you something, I feel good because I can give you something. But to build the stadium where the World Cup is to be played? Exactly. It's also a matter of pride. No, cuando se da trabajo, es cierto, se está dando una forma de dignidad también a las personas, pero hay que ver qué tipo de trabajo. Él dijo, trabajo aunque sea en condiciones difíciles. Las condiciones difíciles son caerte sin seguridad, sin seguro, morir de la forma en que, según The Guardian, han muerto 6.500 personas y no 3, como dice Infantino. Siguiendo con Diego, se dio de esa manera el programa. Hoy vamos a mostrarles a ustedes la subasta en la cual se pagó un dinero superior a los 8 millones de dólares, casi 9 millones de dólares, por la camiseta que él utilizó cuando se convirtieron los goles, la camiseta del segundo tiempo. Se subastó en un precio extraordinario, increíble. Estas son imágenes que decoraron la subasta en la cual se estaba ofreciendo la camiseta de Maradona. Un argentino que se llama Marcelo Ordaz estuvo a punto de ganar la subasta. 17 segundos más tarde de haber hecho la oferta que parecía la ganadora, apareció una ante la cual sucumbió inevitablemente por la brutalidad de la cifra que estaban ofreciendo. Escuchémoslo a Marcelo Ordaz, este argentino que es dueño de cientos, miles de camisetas, de las más importantes, y quería esta de una manera muy especial. Diego decía, me llamaba del guardián porque decía que yo salvaguardaba las armaduras, las camisetas, que son en definitiva las que llevan nuestro alma. Mejor definición que la que me dio el más grande no podría presentarle. No obstante, siempre intenté desde mi lugar, desde esta pasión por el deporte más hermoso de todos, salvaguardar a través de testimonios originales utilizados en partidos de fútbol, desde camisetas, pelotas, botines, medallas, objetos, documentos, toda la historia de lo que yo considero la mayor pasión humana que hemos creado en nuestra civilización. Hay 2 camisetas, la otra está en poder de la familia de Diego, pero esta se sostiene, de verdad que a mí me cuesta opinar, pero es lo que están manifestando, es aquella que tenía puesta en el momento de convertir los goles. Diego es todo esto, Diego es un viaje a la India para que el público viva esta emoción. Esta gente disfrutó muchísimo del gol a los ingleses, conocen ustedes de historia, seguramente ya entenderán por qué, y por qué en Bangladesh Diego es tanto más ídolo que acá. Aunque les parezca exagerada la expresión, ahí estaba, ganándose el amor de la gente. Por supuesto, siempre a partir de su inconmensurable habilidad. En Cuba también estaba alguien que sabe hacer jueguito y que está entre los récords más importantes haciendo eso. Diego es un gol que la gente lleva tatuada en la pierna, pero también en el alma. Diego está tatuado en el corazón de la gente que ama el fútbol y que lo amó también como una figura tremendamente luchadora. Y está eso del hotel. Tenemos otra vez para cerrar el programa ese hotel insólito en un lugar tan lejano. La habitación 301 del hotel que ocupó Maradona hace años, no le han tocado nada, la acomodaron. Los platos donde él cenó, el pescado que él comió, los recortes que le han ido agregando, naturalmente se trata de un museo. Verán ahora la cama a la que no le tocaron. El señor entró y dijo, no toquen eso. Y quedó así la cama donde había dormido Diego Armando Maradona. Este no es un amor local, este es un amor de una internacionalidad casi extravagante, casi incomprensible. Diga que estamos acostumbrados, habituados a que lo de Diego sea de esta manera. El dueño del hotel, en la felicidad de haberlo conocido, de haberlo tratado, de que fuera su cliente, dice nuestro amigo Duclos. Aquí está la escalera de Río Gallegos, también con el relato del gol. Nuestro amigo Duclos dice que el hombre del hotel, ante la incredulidad de que pudiera detenerse en un hotel que no era uno de esos hoteles de gran lujo en el mundo. Quizás no lo había porque es un pueblo pequeño. Bueno, allí estuvo Diego y así se quedó para siempre. Pasarán los años, quizás pasarán los siglos, y mientras este lugar exista, ¿quién lo va a tocar ahora? ¿Quién se va a animar a decir, necesito alquilar por esta noche esa habitación? Ahí está. Este es el lugar de ese recuerdo tan particular. Nos vino bien
este tramo de Diego para, por un rato, liberarlos de los temas fuertes, de la política, de las divisiones, de que te devoran los de afuera. Ahora entramos de lleno otra vez al periodismo con Gustavo Silvestre, el minuto 1. Nosotros agradecemos a Fernando Pardiñas esta noche, a Anabela Sánchez, Julián Capazo, como siempre, nuestros productores. No me dijeron hoy quiénes están, sí lo veo a Pato del Vecchio. Gracias, Patricio. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.